Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Voz Teatrera. Este es nuestro episodio número 7 de esta temática pandémica que hemos estado manejando a través de CUP en línea. Como bien lo saben, hemos estado platicando con diferentes actores, productores y directores acerca de su adaptación a esta nueva normalidad. Y hoy vamos a hablar con una productora. Ella es productora del colectivo escénico El Arce, Denise Ansúrez. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida. Bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Les comento un poquito, yo a Denise la conocí en el proyecto de Casa Calabaza cuando me invitó 2 veces a participar en dicho proyecto. Uno fue en el Festival de Teatro Sin Fronteras y otro fue, me recuerdo, en el 2019 en el Foro La Morada, cuando fueron 2 funciones ahí. Nos conocimos justamente en el Centro Cultural Helénico en el Foro La Gruta y de ahí que colaboramos. También es colega en esto del periodismo. Cuéntame, Denise, ¿cómo sufres, o más bien cómo te llega la noticia de este confinamiento en el 2020? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Estabas en planeación de ensayos? ¿Estabas no sé, en alguna producción cercana? Sí, pues bueno, como todos los creadores o hacedores de teatro, Alejandro, teníamos pues básicamente ya una programación anual de todas las actividades que nos iban a llevar a los teatros, ¿no? En específico a temporadas ya muy específicas. Y bueno, en realidad pues esto nos agarró en curva a todos de manera muy sorpresiva. El confinamiento pues finalmente fue muy abrupto y tuvimos en realidad que trabajar o pensar, digamos, no a marchas forzadas, a repensar cuáles iban a ser las nuevas prácticas teatrales que nos dieran la oportunidad de seguir generando, digamos, generando y reflexionando sobre nuestro quehacer. Evidentemente, el teatro como digamos, como estructura, pues cerró sus puertas. Pero entonces nosotros teníamos que pensar en cómo podíamos hacer teatro, digamos, no dentro ya de la caja, bueno, sí, no de la caja negra, ahora sí una caja máquina, ¿no? Que era esto. ¿Cómo podíamos hacerlo? Entonces, realmente ahí fue que empezamos a pensar y a reflexionar hacia dónde teníamos que caminar. Porque además claramente nosotros como colectivo tomamos la decisión de no utilizar las redes para subir las obras grabadas. Nos parecía que no era el camino, nos parecía que rompíamos con la ficción, nos parecía que mostrar una función completa vía streaming o como fuera no era lo adecuado. O sea, teníamos que pensar qué otras maneras teníamos como colectivo para generar productos digitales artísticos. Esa fue realmente la dinámica de la pandemia, lo que nos llevó hasta ahí, ¿no? Y de hecho, ¿no? Vemos que muchos proyectos se aplazan, unos hasta el 2022, a pesar de que fue 2020 por lo mismo de la situación de que no había como permiso para que la gente pudiera encontrarse en un recinto teatral para, bueno, vaya, estos proyectos escénicos. Vemos que los teatros cancelan las funciones que estaban en temporada, unos las aplazan hasta dentro de 2 años. Hay cierto número o más bien porcentaje de creadores escénicos que se adaptan, justo como lo mencionas, a las redes sociales, descubren Zoom, empiezan a subir su contenido a Facebook, a YouTube, y como tú lo dices, a mí me tocó ver que varias producciones grababan las obras, rentaban un espacio, grababan el proyecto, tal cual como si fuera cine, tal cual como si fuera televisión, y lo estrenaban en estas plataformas como Vimeo y otras más que empezaron a salir para poder adaptarse. Sin embargo, como lo estás diciendo tú, ustedes dijeron, creo que lo más viable no es como grabar las obras y subirlas a las plataformas o a las redes sociales. Y algo que vi que me encantó mucho de Colectivo Escénico El Arce y que justamente también lo platiqué con Bere, que me platicaba, era que ustedes se adaptaron a hacer como un tipo cápsulas sobre sus proyectos que estaban teniendo. ¿Me puedes contar un poquito cómo fue esta adaptación? Sí. ¿Cómo fue el reto?
Sí, mira, justo Alejandro, porque teníamos muy claro que el teatro es un convivio, ¿no? Es Ujú. un convivio presencial, entonces llevarlo a la pantalla rompía ese, digamos, esa premisa de convivio, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos fue adaptar, digamos, nuestros proyectos a una suerte de postales digitales. Es decir, en el caso, te voy a poner el ejemplo de Casa Calabaza, que para nosotros hubiera sido muy fácil grabar la obra y subirla, ¿no? Pero te digo, nos resistíamos una y otra vez, más asumiendo que la obra de Casa Calabaza tiene, digamos, una estética muy particular, ¿no? Que solamente se puede detectar, se puede sentir en el convivio físico, ¿no? En la atmósfera que genera la obra. Entonces había una serie de elementos que no podíamos nosotros caminar hacia allá, y entonces lo que decidimos con esto fue, con Casa Calabaza en específico, fue hacer un trabajo de indagación personal con todos los actores de Calabaza, de tal suerte que cada actor tenía que elaborar a partir de su papel dentro de la obra un espacio íntimo de reflexión con respecto a la obra. Entonces decidimos que el proyecto se iba a llamar rincones íntimos de los actores de Casa Calabaza. Entonces fue muy interesante el proceso porque todo el planteamiento, todo el pensamiento estético y artístico de la obra lo fuimos platicando en mesas de trabajo vía Zoom, ¿no? Como ahorita tú y yo, y posteriormente salió algo muy padre, resultó algo muy padre porque conjuntamos dos quehaceres, que es el teatro y el cine, ¿no? Como una especie de docuficción, ¿no? Pero más cercano no al teatro, no a la ficción, sino al cine, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que ese resultado sí fue muy interesante porque lo que hicimos fue que los actores generaran a partir de eso una dramaturgia muy particular de ellos, ¿no? La trabajamos y cuando ya tuvieron los actores esa dramaturgia muy personal, acudimos primero a Radio UNAM, por ejemplo, ¿no? Pedimos permiso para que los actores pudieran grabar esos testimonios en una cabina profesional para que el sonido evidentemente llegara de muy buena calidad, ¿no? Primer paso, porque además sabíamos que utilizar los teléfonos para hacer esto, pues básicamente era, digamos, otra vez bajar el nivel, ¿no? Que se escuchara mal, que, bueno, en fin. Entonces, después de eso tuvimos que pensar en cómo, y entonces invitamos a Jerónimo Barriga, que es cineasta. Entonces, pues órale, él trajo su mollejón, ¿verdad? Profesional para hacer una grabación de calidad y lo hicimos aquí en mi casa, con todas las medidas de sana distancia, citábamos un actor por día, ¿no? Para ir grabando el testimonio bajo la mirada del director de Isael Almanza, ¿no? Y acompañado de toda la, digamos, toda la parte plástica y estética de Jerónimo. Entonces la verdad es que ese proceso fue muy interesante porque el resultado pues funcionó muy bien para este nuevo, digamos, esta nueva manera de hacer y de pensar el arte. Y estos rincones digitales pues funcionaron requete bien, o sea, el resultado estuvo padrísimo porque además son cápsulas cortas, tampoco son cápsulas muy largas donde la gente diga, híjole, ¿y esto a qué horas acaba, no? Son cápsulas muy cortitas, muy condensadas, muy potentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues fue buen producto, buen material para la gente que nos estaba mirando del otro lado de la pantalla, ¿no? Esa es la experiencia, una de las experiencias que nosotros hemos tenido durante esta pandemia, Alejandro. Sí, Ujú. fue una época de adaptación y muchos, como te lo platico, pensaban en mejor no aplazar todo esto hasta el 2022, hacerlo de manera virtual, copia y pega, ¿no? O sea, grabar la obra y bueno, ya la transmitimos en vivo o se programa el estreno en Facebook.
pero estas cápsulas llamaron mucho la atención y como lo dices, fueron muy bien recibidas por el público. Yo vi que el público las aceptaba y era algo como nuevo de ver en en este confinamiento y que decía, y te hacía despejarte de la situación que estamos viviendo, ¿no? Fuera de todo esto. Sabemos que también hubo una época en la que nos dieron semáforo naranja, que ahorita también la tenemos. En el 2020 también hubo permiso de tener los espacios abiertos con 30% de aforo. No sé si hubo un interés de parte del colectivo de regresar a los recintos o seguir produciendo de manera digital. Fíjate, Alejandro, que pues yo no sé si es mi mirada periodística, porque bueno, soy periodista de entrada, ¿no? Y la verdad es que yo me di a la tarea, digamos, como también de investigar. Es decir, una de las cosas que yo apuntalé desde el inicio de la pandemia fue algo que, pues, que se cumplió. Yo les dije, esto no va a acabar, esto va para largo, esto no acaba. En marzo empezó, digamos, del 2020 Uh-huh. y nos dijeron, por ahí de junio o julio vamos a retornar a las actividades. Yo les dije, no, o sea, esto de veras se viene muy fuerte. Es decir, cuando la organización, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, anunció, digamos, esto como una emergencia sanitaria mundial, yo realmente, Alejandro, tuve plena conciencia que esto estaba tremendo y que esto iba para largo. Entonces, de entrada, cuando planteamos todo este trabajo desde el colectivo, asumimos que no podíamos regresar a los teatros, por lo menos en un año, eso nos quedaba clarísimo, y que regresar a los teatros implicaba un riesgo, ¿no? Un riesgo de salud tanto para nosotros como colectivo, como para los artistas con los que trabajamos, ¿no? O sea, ahí sí hubo siempre una postura muy clara. De hecho, nos buscaron varias veces del sistema de teatros y de otros recintos para que regresáramos a temporada, y nuestra posición siempre fue muy clara: no, no vamos a regresar porque no podemos poner en riesgo la salud de los artistas, ¿no? Que nos parecía fundamental. Y aún todavía, Alejandro, ahorita, si me dicen como productora que regrese al teatro para una temporada, creo que no es momento para hacerlo, porque además pones en riesgo la salud, pero también pones en riesgo las finanzas, porque sabemos que ahorita entrar a un teatro representa el 30% de ingreso del público, ¿no? Que en boletos se convierte en 3 pesos, y que en realidad, bueno, pues no, tampoco es que las compañías independientes tengamos los recursos necesarios para sostener por sí mismo una temporada. Imposible, no se puede. Entonces, eso lo tuvimos siempre muy claro, Alejandro. Entonces, realmente el trabajo que hemos venido haciendo está basado específicamente en que estamos en una pandemia, ¿no? Y que esto nos tiene de alguna manera encerrados, ¿no? Pero no solamente plantearlo desde el encierro, Alejandro. O sea, yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo como colectivo también es reflexionar acerca de nuestras prácticas artísticas, ¿no? Una que nos dio esa oportunidad, nos dio la oportunidad también para repensar situaciones que están ahorita en el contexto de la pandemia, pero que se han venido agudizando, como el tema de la violencia, ¿no? De género. Otra cosa que nos ocupó mucho en este trabajo de reflexión, en estas nuevas prácticas de acompañamiento entre nosotros. En fin, yo creo, Alejandro, que todo sí fue muy duro, fue muy difícil, pero yo creo que también al colectivo le dio un momento muy importante para reflexionar y para repensar sus prácticas a futuro, ¿no? Yo creo que sí pudimos sacar, ahora sí que le sacamos provecho, la verdad, al encierro. Muy bien. Mucho provecho. Sí. ¿No? Y estuvo perfecto y como tú le estabas diciendo, periodísticamente yo también siento que es algo con lo que ya vamos a estar viviendo, es una nueva era, vaya, empezó una nueva era para México a partir de marzo de 2020 y yo he platicado con muchos artistas, o más bien con estos artistas que he entrevistado, me dicen, cuando las cosas estén mejor, cuando haya semáforo amarillo, verde, ya regresamos, pero ahí te va. Yo como lo he platicado y como lo he pensado, yo siento que aún con un semáforo verde, las cosas no van a ser las mismas de antes.
sea, aún con un semáforo verde, y si los teatros pueden permitir el 100% de aforo, vamos a tener que tener las mismas medidas de sana distancia, de sanitización, o sea, va a ser está prácticamente viviendo una nueva normalidad, aunque las cosas vayan mejor, entre comillas, estamos viviendo ya una nueva normalidad, no es momento de vaya, quitarnos el cubreboca y ay, ya vamos a abrazar a tal persona porque no la he visto tanto tiempo. No, ya es una nueva era, es algo en el que nos tenemos que estar adaptando. Y me parece muy bien y muy innovador lo que hizo el colectivo El Arce con estas cápsulas, como te lo estaba platicando. No era una visión de 40 días y regresamos a los teatros, un año y regresamos a los teatros. Es algo que vaya, estaba muy bien planificado para este largo encierro y que yo siento que distrajo mucho a la gente de todo esto. Tú piensas que no es momento de regresar a los teatros, pero platícame un poco qué proyectos nos esperan en estos tiempos para el colectivo El Arce, tanto en el 2021 como para lo que va a venir en 2022. Sí, bueno, yo, Alejandro, creo que, bueno, a ver, primero habría que hacer ahí dos aclaraciones. El colectivo, como muchos otros grupos, de Uh-huh. pronto reciben apoyos del FONCA, ¿no? Que de alguna manera te obligan a cumplir ciertos lineamientos artísticos, ciertas maneras de caminar, ¿no? Nosotros tuvimos, ya terminamos con eso, tuvimos un apoyo del FONCA, ¿no? Y realmente estuvimos muy bien calificados, es decir, yo sí creo que estos informes que nosotros mandamos al FONCA estuvieron muy bien evaluados y muy bien calificados, porque sí hubo, no me gusta utilizar mucho la palabra innovación, pero me parece que sí el ARCE, digamos, le dio la vuelta diametralmente a esto, ¿no? Por un lado, eso es muy importante. Y entonces lo que resta de aquí para adelante, lo que tenemos que hacer es evidentemente seguir trabajando en generar metodologías específicas de trabajo, pero también le tenemos que entrar ya al asunto de la gestión, es decir, a la gestión de recursos, ¿no? Porque pues evidentemente necesitamos asirnos de recursos, necesitamos trabajar en conjunto con algunas instituciones. Entonces, digamos que el camino de la ruta artística pues está planteada, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, hay varios proyectos ya muy encaminados, que tienen que ver con teatro penitenciario, que es un proyecto muy importante del colectivo, ¿no? Todos estos talleres que se han venido dando desde que los ha venido manejando Verónica Ramos y Fernando Sánchez, con respecto a, pues sí, a bailes de salón, con grupos vulnerables como la gente del INAPAM, en fin, porque nosotros, es decir, el ARCE tiene una premisa que es trabajar y encontrar espacios con personas vulnerables, es decir, nos interesa mucho que el ARCE tenga una visión social, ¿no? Entonces digamos que hemos venido caminando hacia allá, pero tenemos que seguir caminando hacia esa construcción. Entonces, digamos que, pues ahorita, sin el apoyo del FONCA, nosotros tenemos básicamente, Alejandro, que empezar a trabajar de manera muy seria en la gestión cultural, ¿no? De cómo hacernos, digamos, otra vez de recursos que nos Uh-huh. permitan seguir operando, ¿no? En estos proyectos. Pero básicamente te diría que la pandemia pues no nos ha detenido y no nos va a detener, que nos hemos venido acoplando, ¿no? Constantemente a las nuevas situaciones que se vienen dando. Entonces, eso en realidad no nos preocupa, Alejandro, nos preocupa ir generando, digamos, una plataforma que le permita al ARCE seguir construyendo, ¿no? Seguir construyendo. Sí, vaya, es una etapa entonces nueva como de gestión y para ver qué es lo que nos espera del colectivo. Y ahorita que me lo estabas mencionando también, platícame, sé que también trabajas con teatro penitenciario. ¿Cómo fue este reto también en este ámbito del teatro penitenciario?
Mira, yo tengo ya, Alejandro, muchos años con el tema de teatro penitenciario y evidentemente he venido trabajando en una investigación, ¿no? Eh, que me ha permitido, digamos, desarrollar la premisa del teatro en espacios de privación de la libertad como parte de las nuevas teatralidades que vienen surgiendo en México. Es decir, como teatro penitenciario ha tenido, digamos, cierta presencia y cierta influencia ya en el teatro que se hace afuera. Es decir, cómo es todo este trabajo al interior de las penitenciarías, tanto en la dramaturgia como en la actuación, de alguna manera ha transformado la mirada afuera, ¿no? Digamos que esa es una de las premisas de la investigación personal, pero que acompaña el colectivo. Y por otro lado también como toda esta experiencia del teatro en espacios de privación de la libertad ha generado nuevas prácticas artísticas y pedagógicas, es decir, la premisa hacia afuera, digamos siempre en los ámbitos de la pedagogía teatral es construyamos una pedagogía para los jóvenes o para las jóvenes, ¿no? Como se diga, y lo que ha venido haciendo el teatro penitenciario al interior es cambiar esa premisa de vamos a hacer teatro con las y los internos. O sea, digamos, un acompañamiento, otra manera de pensar nuestra práctica artística, ¿no? Desde lo horizontal, desde el acompañamiento, desde el respeto, ¿no? Esa es otra premisa que es fundamental para el Arce también y que evidentemente ha generado afuera también otra mirada, otra manera de ver y entender el teatro, ¿no? De entender que hay muchas miradas, no solamente desde la perspectiva del teatro, digamos, del teatro ortodoxo, del teatro que conocemos, del teatro que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Sino otro tipo de miradas que están ahí y que al Arce, pues evidentemente le interesa mucho ese tipo de apropiaciones porque nos da a nosotros mayor, digamos, espacio para repensar nuestras prácticas, ¿no? Entonces digamos que teatro penitenciario desde la mirada de la escritura es donde lo estamos nosotros abordando, ¿no? Ya está, como te lo dije, Casa Calabaza, pues en efecto es un texto de una mujer que está interna en Santa Marta Catitla, ¿no? Por matricidio, ¿no? Y lo que María Elena hace es que escribe un texto testimonial que para muchos puede ser muy fuerte y pueden decir, bueno, es que cómo pueden ustedes llevar a escena un testimonio tan brutal de una mujer que mata a la madre. Ok, ese no es el caso. El caso es que nosotros como colectivo tenemos que entender también que hay un contexto político, social, ¿no? Donde las mujeres han vivido con una serie de dificultades, de violencia intrafamiliar, ¿no? De invisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, te digo, todo este concepto de nuevas teatralidades, de nuevas narrativas, es lo que nos interesa a nosotros a propósito del teatro penitenciario, ¿no? Entonces, y claramente, pues visibilizar a las mujeres que están escribiendo desde prisión, ¿no? Darles voz y señalar que esas narrativas son importantísimas para que nosotros podamos entender también que no solamente el teatro que hacemos está en los teatros, ¿no? Sino que hay un montón de teatralidades que nos están envolviendo desde diferentes ámbitos de la sociedad y que eso es riquísimo y que lo tenemos que ver y que tenemos que trabajar en ello, ¿no? Sí, vaya, ha sido entonces difícil el reto de esta adaptación y a mí me da mucho gusto que tú como productora y tanto como colectivo no se detengan y sigan gestionando estos proyectos y me da gusto ver que siga ahí en pie todo esto.
Me gustaría platicar un poquito más sobre el caso de Maggie para que la gente lo conozca, pero creo que para eso ya lo estaremos dejando en un nuevo episodio, si tú me das la oportunidad de que así sea. Claro, Muy bien. encantada de la vida. Eh, Encantada de la vida. por el momento el tiempo se nos acaba, Denise. Sí, Te agradezco mucho por tu participación en este séptimo episodio. Estaremos al pendiente tanto del colectivo como de ti para difundir o más bien compartir la información que saque el colectivo de sus próximos proyectos y todo lo que tenga que ver con Colectivo El Arce para que la gente esté enterada y pueda disfrutar, vaya, de este contenido. Tengo entendido que las narrativas también están disponibles en la página de Facebook, ¿verdad? sí, o sea, pueden encontrar todo el material de Casa Calabaza en la página del colectivo escénico El Arce, ¿no? Ahí pueden encontrar lo que hemos hecho, las cápsulas, las mesas de reflexión, porque también hemos hecho mesas de reflexión. En fin, hay un montón de material que creo que les puede interesar muchísimo, Alejandro, muchísimo. Porque además, nada más para cerrar, teatro penitenciario, el teatro que se hace en espacios de privación de la libertad y nuestra nueva normalidad, que fue el encierro, tienen, digamos, cierto paralelo, ¿no? Es decir, las mujeres que están encerradas y nosotros que estamos encerrados, ¿no? Y también hacer esos puentes, ¿no? De cómo se vive el encierro. Entonces, bueno, por supuesto, yo encantada de platicar de todo ese tema, ¿no? Sí, yo creo que a la gente le va a interesar mucho y ya lo dejaremos para uno nuevo para que Vale. nos centremos más en ese tema y nos puedas platicar más extenso sobre ello. Sí. Yo, como te lo dije, voy a estar compartiendo los enlaces también en las redes sociales para que puedan ver el trabajo que el colectivo ha hecho durante esta era pandémica. Denise, muchas gracias por tu participación nuevamente. No sé si tengas que decir algo antes de finalizar. Pues me parece estupendo, Alejandro, que estés abriendo esta nueva ventana de reflexionar sobre nuestro trabajo en una época tan compleja, porque es muy complejo, la verdad, tan difícil, pero nos empuja a pensar, Alejandro, en nuestras prácticas. Entonces, pues yo te agradezco mucho este espacio. Siempre estos espacios de reflexión nos vienen muy bien a los que nos dedicamos a hacer y a pensar el teatro, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado. Y para la gente que nos escucha, los invito todos los jueves a escuchar una sesión nueva de La Voz Teatrera. Estamos ya finalizando esta primera temporada. Vamos a regresar el próximo jueves 27 de mayo con más contenido de teatro, entre ellos lo que ya hemos estado mencionando con Denise. Muchas gracias a la audiencia por escuchar cada semana todos estos episodios. Yo soy Alex Gómez. Hasta la próxima. Me gusta este clima. Una sudadera y vámonos a caminar. Caminar despacio no, porque hoy es martes. ¿O miércoles? Bueno, pero entre semanas seguro. La cosa es buscar qué hacer. Eso es una joda. Por eso trato de no quedarme ahí sentado. Me muevo, me hago cosas, lucho, me muevo. Postergar no significa vaciar el presente, sino sembrar el futuro. Oiga, ¿y usted no trabaja? Pues claro que trabajo, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Quién me va a dar un trabajo de oficina en esta época, eh? ¿O qué crees que no me gustaría? Por supuesto que sí. Nunca me han gustado las tardes. Me aterran las tardes.